¿Cuántas veces te han juzgado solo por tu apariencia? ¿Cuántas puertas se cerraron incluso antes de que pudieras decir una palabra? Esta historia es real y comienza con una humillación pública delante de decenas de personas. Pero lo que nadie sabía era que el hombre ridiculizado en esa sala cargaba con una verdad oculta, una historia de superación y una lección de vida que lo cambiaría todo. Porque a veces, quien parece pequeño es quien lleva la mayor fuerza dentro de sí. Y ese día, todos allí lo aprendieron de la forma más dolorosa posible. Eran exactamente las 12 del mediodía cuando él entró. El salón estaba lleno. El olor del vino caro, mezclado con el perfume excesivo de los clientes, daba al ambiente una sensación asfixiante de superioridad. Allí, todo estaba diseñado para impresionar. Los cubiertos alineados con precisión, los camareros entrenados para sonreír solo a quienes vestían traje. Era uno de esos lugares donde el respeto se mide por la etiqueta de la ropa y no por el contenido del corazón. Entró despacio, con pasos firmes y discretos. Llevaba una camisa de algodón algo descolorida, pantalones sencillos y zapatos con la suela desgastada. No por descuido, sino por muchas caminatas enfrentando la vida con la cabeza en alto. No había arrogancia en su mirada, ni sumisión, solo serenidad. Como quien ya conoce el dolor del mundo y aprendió a caminar en silencio en medio del caos. Algunas cabezas se giraron de inmediato. La mirada automática de juicio recorrió su cuerpo como un escáner cruel en busca de fallas. Y las encontraron. Encontraron lo que querían, sencillez. Y en un mundo donde todo es apariencia, ser simple es casi una ofensa. Los susurros comenzaron incluso antes de que se sentara. Alguien soltó una risa contenida. Otro murmuró. Ese se equivocó de lugar. Eligió la mesa más alejada. No porque quisiera esconderse, sino porque había aprendido con los años que la esquina es el lugar de los observadores. Y él lo era. Observaba a las personas, sus actitudes, los pequeños gestos que revelan grandes verdades. Pidió un vaso de agua con educación, pero no fue atendido. Mientras los camareros desfilaban con botellas de vino en la mano, sirviendo con pompa a los clientes que llevaban relojes de oro, él permanecía allí, esperando. Nadie se le acercó. Algunos camareros pasaban a su lado como si fuera invisible. Otros ni siquiera lo miraban. Pero no se molestó. Ya había enfrentado miradas mucho más duras. Ya había sido ignorado por razones mucho más crueles. Sabía perfectamente dónde estaba. Sabía lo que representaba. Pero en ese momento, lo más importante era observar. No reaccionar. No justificarse. Porque a veces es en el silencio donde se revelan las verdades más profundas. Y allí, sentado entre personas que se creían superiores a él, simplemente esperaba. No por justicia, no por venganza, sino por algo mucho más poderoso, el momento adecuado. No tardó mucho en tomar forma la burla. Comenzó con miradas cruzadas y sonrisas cínicas. Luego vinieron los comentarios en voz baja, cargados de veneno. Ese debe estar perdido. ¿Vendrá a pedir fiado? Tal vez sea alguna broma. El ambiente, que antes parecía solo arrogante, se transformaba ahora en un escenario de humillación colectiva. Era como si todos hubieran encontrado, en aquel hombre, una excusa para ejercitar sus propios prejuicios, disfrazados de humor, pero envenenados de juicio. Y entonces llegó el golpe final. Uno de los clientes, un empresario conocido por su lengua afilada y su cuenta bancaria inflada, se levantó y con una copa en la mano gritó: ¡Amigo! Este restaurante no es un refugio. ¿Necesita ayuda? La frase cayó como una piedra. La sala se llenó de risas. No risas espontáneas, sino esas risas forzadas de quien quiere pertenecer al grupo, aunque tenga que pisotear a alguien para lograrlo. Fue una risa cruel, una risa que corta.
El hombre respiró hondo. No respondió. No hacía falta. Sus ojos, sin embargo, dijeron lo que su boca no dijo. No había odio ni rabia, solo tristeza. Una tristeza antigua de quien ya ha visto esa escena antes. Y aún así, eligió no convertirse en igual que quien lo hiere. En ese momento pudo haberse levantado y marchado. Pudo haber confrontado, expuesto, gritado, pero eligió el camino más difícil, el silencio. Y fue ese silencio lo que empezó a incomodar aún más. El tiempo pasaba lento. Para él, cada segundo en esa mesa parecía la repetición de antiguas pesadillas. Situaciones vividas en silencio, marcas que no están en la piel, sino en el alma, porque hay un tipo de dolor que no sangra, pero que corroe por dentro. Y él cargaba con ese dolor sobre los hombros, aunque nadie allí pudiera verlo. Mientras las risas resonaban al fondo, miraba el vaso vacío frente a él, como si en ese objeto se reflejara toda la indiferencia que el mundo ya le había ofrecido. No se trataba solo de ese momento, se trataba de todo lo que había enfrentado: puertas cerradas, manos que se retiraron, promesas rotas, miradas que lo disminuían. Recordó la infancia dura, los zapatos heredados de hermanos mayores, las noches sin cena. Recordó la juventud en la que le dijeron que algunas personas no nacen para vencer. Y aún así, venció. Pero nadie allí lo sabía. Nadie conocía las madrugadas sin dormir, las derrotas silenciosas, los reinicios dolorosos que forjaron su carácter. Y en ese restaurante lleno de soberbia, él no era solo un hombre ignorado. Era el espejo que nadie quería mirar, porque su presencia, incluso en silencio, exponía verdades incómodas. Mostraba que la arrogancia teme a lo real, que el prejuicio se siente amenazado por lo que no comprende. Algunos comenzaron a sentirse incómodos. Las risas se fueron apagando. Después de todo, ese hombre no reaccionaba como esperaban. No se encogía, no pedía disculpas, permanecía allí, entero, y eso los desconcertaba, porque la dignidad incomoda a quien solo sabe afirmarse con apariencia. Su dolor silencioso hablaba más alto que cualquier ofensa, y en ese instante, sin saberlo, todos estaban siendo puestos a prueba, no por él, sino por la vida. El cambio comenzó cuando apareció el gerente, alto, imponente, con esa postura de quien se cree indispensable. Caminó hasta la mesa del hombre, ya preparado para resolver la situación. Después de todo, su presencia estaba incomodando a los clientes más importantes. Pero bastó con que el hombre le entregara un sobre discreto, un papel doblado, cuidadosamente manipulado, para que todo cambiara. El gerente lo abrió, leyó 2 líneas, y su rostro perdió el color. Lo que antes era autoridad se convirtió en incertidumbre. Lo que era seguridad se volvió temblor. «Señor, discúlpeme, por favor, espere un momento». Fue lo único que pudo decir antes de desaparecer rápidamente tras las puertas de la cocina. Y cuando volvió, no regresó solo. Traía consigo un nuevo comportamiento y una nueva reverencia. El gerente lo condujo a la mesa central del restaurante, donde solo se sentaban los VIP. Retiró la silla con sus propias manos, limpió el asiento con la servilleta y dijo: «Será un honor atenderlo aquí». La escena llamó la atención de todos. El mismo hombre ignorado, ridiculizado, ahora estaba siendo tratado con una deferencia que nadie entendía. El silencio en el salón era otro. Ya no era de desprecio, era de temor. ¿Quién era él? ¿Qué había en ese sobre? ¿Por qué de repente todo el restaurante parecía girar en torno a él? Y fue entonces cuando comenzaron los murmullos entre las mesas. Teorías, suposiciones, hipótesis mal construidas. Pero nadie sabía la verdad. Nadie imaginaba que ese hombre no estaba allí por casualidad. La transformación en el ambiente fue palpable. Lo que antes era burla se convirtió en atención excesiva.
Los camareros que lo habían ignorado ahora competían por atenderlo. El mismo hombre al que llamaron perdido, ahora recibía sonrisas forzadas y elogios vacíos. El grupo de empresarios que antes reía, ahora murmuraba. Uno intentaba recordar de dónde conocía ese rostro. Otro sugería que tal vez era alguien de la prensa, de la justicia o un inversor encubierto. Pero nadie encontraba una respuesta lógica para justificar el cambio radical en la actitud del gerente. La escena era casi cómica, si no fuera trágica. La hipocresía quedaba expuesta en tiempo real, ante los ojos de todos. Quienes se burlaron ahora forzaban sonrisas. Quienes despreciaron ahora intentaban agradar. Y el hombre seguía siendo el mismo, tranquilo, discreto, inquebrantable. Observaba todo en silencio, no por placer ni por soberbia, sino porque sabía, allí estaban siendo revelados los verdaderos rostros de cada uno, y no hizo falta gritar ni escandalizar. Solo fue necesario ser él mismo y esperar. Y fue exactamente en ese momento cuando todo empezó a cambiar, no solo en el restaurante, sino en la conciencia de quienes estaban allí. La arrogancia comenzaba a desmoronarse y el miedo tomaba el lugar de la certeza. La revelación no fue pública, pero se esparció como fuego en pasto seco. Un murmullo pasó de mesa en mesa, haciendo arder el rostro de quienes se habían burlado minutos antes. Dicen que él es el nuevo dueño. Primero vino la negación, imposible, luego el nerviosismo. Pero ¿por qué el gerente actuó así? Y finalmente, la constatación fría. Alguien de la cocina, en voz baja, lo confirmó. Sí, ese hombre era el nuevo propietario. El impacto fue inmediato. Un empresario se levantó bruscamente y se marchó. Otro intentó disimular el sudor con una servilleta. Un tercero, que había hecho bromas crueles, ahora mordía su labio, evitando mirar al hombre sentado tranquilamente en el centro del restaurante. El mismo hombre al que quisieron borrar, ahora se convertía en el centro de la luz. Pero él no buscaba escenario, no quería público, estaba allí por algo más grande, más profundo. Y cada uno de ellos sabía en el fondo que esa historia no se trataba solo de un cambio de mando empresarial. Se trataba de justicia, de vergüenza, de carácter. La humillación pública que provocaron se volvía ahora contra ellos, pero de forma elegante, silenciosa, irreversible, y dolía más porque venía acompañada de la verdad. Y la verdad tiene ese poder, desarma incluso a los más orgullosos. En ese restaurante ya nadie podía fingir, porque la verdad, una vez revelada, no puede ser ignorada, y ellos sabían, se habían reído del propio dueño. Él se levantó con calma, tras terminar su plato. El salón se detuvo. Fue como si el tiempo se congelara por unos segundos. Entonces golpeó suavemente el borde de su copa con la cuchara, produciendo un sonido delicado, pero ensordecedor. Hoy aprendí mucho de ustedes. Su voz era firme, pero serena. Cada palabra caía en el salón como una gota pesada sobre el orgullo ajeno. Aprendí que el respeto aún se mide por la apariencia, que la amabilidad aún depende del estatus y que el ser humano todavía tiene mucho por evolucionar. Nadie se atrevió a interrumpir, ni siquiera a toser. Era como si todos supieran que estaban presenciando algo más grande que un regaño. Era una lección de vida, un espejo cruel puesto frente a sus rostros. Y el reflejo era vergonzoso. Pude haber dicho quién era apenas entré. Pude haber exigido respeto. Pero preferí observar, porque a veces es necesario dejar que las máscaras caigan solas. Miró cada rostro allí, uno por uno, sin odio, solo con verdad. Y ustedes mostraron exactamente quiénes son. La vergüenza fue tanta que algunos bajaron la mirada. Otros intentaban parecer indiferentes, pero sus manos temblaban.
Ese momento quedaría grabado en la memoria de todos como un recordatorio de que el juicio injusto siempre cobra su precio. Al día siguiente, el restaurante ya era otro. El murmullo de la vergüenza aún flotaba en el aire. Los empleados se miraban entre sí tensos, como quien espera una sentencia. Y llegó, no con gritos ni escándalos, llegó con firmeza, con verdad. El hombre convocó una reunión, se sentó frente a todos y dijo: este lugar va a cambiar y solo permanecerá aquí quien esté dispuesto a cambiar también. No era una amenaza, era una invitación a la transformación, pero no todos estaban listos para ello. Algunos fueron despedidos, otros reubicados. La nueva gestión no buscaba perfección, buscaba humanidad, respeto, empatía. Y esos valores, hasta entonces olvidados, ahora serían la base de todo. La noticia se difundió. Muchos se sorprendieron, pero quienes conocían su historia entendieron. Sabían que él no actuaba por orgullo herido, sino porque conocía en carne propia el peso de ser humillado, y decidió que bajo su liderazgo nadie más pasaría por eso. La reestructuración fue solo el comienzo, porque el verdadero cambio apenas estaba empezando. Con el tiempo, la curiosidad se convirtió en admiración, y la admiración en respeto. Se supo que aquel hombre había sido un gran empresario años atrás, pero lo perdió todo. Una quiebra brutal, traiciones de socios desleales. Su esposa enfermó y poco después falleció. Quedó solo, sin dinero, sin rumbo. Entonces decidió desaparecer del mapa. Trabajó donde nadie lo reconociera. Lavó platos, repartió volantes, vivió en pequeñas habitaciones de alquiler y en cada lugar donde pasó llevó consigo algo que nunca perdió: dignidad. Mientras muchos en la cima se corrompían para mantenerse, él reconstruía su vida con honestidad. Lentamente, pacientemente, sabía que su historia no había terminado. Y cuando logró nuevamente levantar su patrimonio, eligió un símbolo del pasado: el restaurante donde años antes había sido humillado como empleado. Compró el lugar no por vanidad, sino por propósito. Y ese día, al volver, ahora como dueño, decidió observar, poner a prueba, medir los corazones, y tristemente comprobó lo que siempre supo: el prejuicio aún reina. Pero ahora él tenía el poder de cambiar eso. Hoy, ese restaurante tiene una nueva filosofía. Ya no es un templo de la vanidad, es un espacio donde el cliente es bienvenido, no por lo que viste, sino por quien es. El ambiente cambió, el servicio cambió, el alma del lugar cambió, y él todavía pasa por allí. Se sienta de vez en cuando en esa misma mesa del rincón. Observa, sonríe, y cuando entra alguien nuevo, alguien sencillo, alguien común, él se encarga de ser el primero en ofrecer un buen día, un vaso de agua, una mirada de acogida, porque él sabe lo que es ser ignorado, sabe lo que es cargar con una verdad oculta en el pecho, y más que nadie, sabe el valor de ser visto. Esa humillación pública fue el detonante de algo mucho más grande, de un ambiente más justo, de un mundo, aunque pequeño, más humano. Y lo que dejó allí, más que reglas o reformas, fue una lección que jamás será olvidada. Esta no es solo la historia de un hombre que fue humillado, es la historia de muchos, de todos nosotros en algún momento, porque en un mundo donde el valor de una persona se mide por la apariencia, aún necesitamos recordar que lo esencial no se ve con los ojos. ¿Y tú? ¿Has juzgado a alguien sin saber quién era realmente? ¿O has sido juzgado por alguien que nunca te escuchó? Si esta historia tocó tu corazón, deja tu comentario aquí abajo. Compártela con alguien que necesite reflexionar y no te olvides de suscribirte al canal, porque cada historia que contamos aquí podría ser también la tuya.